No, exacto, exacto. Ahora sí. Entonces le comentaba que hay esquemas como tradicionales que son lo que comúnmente también llaman metodologías o esquemas en desarrollo cascada. Esto significa que nosotros todo va repartido como por fases y así mismo se va construyendo el producto. Así fue como en parte se construyó SIGA 1 y por eso quedó tan mal, tan chueco. Por- Claro. Porque primero hacen una fase completamente de diseño. Venga, me busco un Paint acá. Entonces, primero hacen como tal una fase de diseño. Cuando acaban la fase de diseño, hacen la fase, perdón, la de análisis. Cuando acaban la fase de análisis, diseño. Cuando acaban la fase de diseño, desarrollo. Por último, cuando acaban el desarrollo, pruebas. Y ahí sí es cuando le entregan al usuario. Entonces, si usted se da cuenta, desde el análisis inicial a la entrega al usuario pasaba demasiado tiempo, como pasó con el SIGA, y las necesidades del cliente van cambiando constantemente o conforme pasa el tiempo, si se da Exacto. cuenta. Ángel, te pregunto, ¿vos me estás compartiendo la pantalla del SIGA o de alguna presentación? Ah, yo estaba haciendo aquí unos mamarrachos y no le estaba Ah, mostrando. yo me quedé vergüenza, menos que Venga, a ver. Y yo haciéndome mis mamarrachos ahí. Ay, hombre, ay. Eso, ahora sí, ahora sí. Entonces esto va así en cascada. Así que tal cual como está. Cuando usted hace los desarrollos en cascada, hoy en día, o pues en su momento, casi siempre como se construían, digamos que le cuento a nivel de la experiencia en SIGA, usted realiza una historia de usuario o un requerimiento. En cascada lo llaman sobre todo requerimientos. Entonces, en requerimientos es cuando no, ya le muestran como detalladamente el sistema cómo debe comportarse. Entonces, que tiene tales campos, que tienen tal longitud del campo, que este campo tiene que hacer esto, este campo tiene que hacer lo otro, todo desde una perspectiva mucho más técnica. Listo, entonces en ese tema nosotros, o pues particularmente las pruebas de calidad, se tienen como ciertos enfoques. Pruebas funcionales, ahí le voy diciendo, pruebas funcionales para que usted luego valide y revise un poco más del tema. Las pruebas funcionales son las que, como tal, el analista o la persona hace la validación del comportamiento funcional del sistema. ¿Qué es comportamiento funcional del sistema? Es todo lo casi como el front de lo que usted visualiza en un sistema. Es Claro. decir, que este campito sea obligatorio, que este sea una lista desplegable, que esto yo no sé qué, que este botón buscar haga esto, que se comporte, que la lógica del diseño esté acorde a lo que se definió, demás y demás. Esas son las pruebas funcionales. El criterio de una prueba funcional es que siempre tiene que certificar pues lo que está definido en el requerimiento del análisis y lo que fue desarrollado. Entonces, si usted, por ejemplo, le dice, no, es que esta pantalla tiene que ser con el botón rojo y se tiene que llamar adicionar y usted la ve azul y se llama crear registro, pues claramente va a haber una incidencia. Entonces, todo ese tipo de enfoques son a nivel funcional. Hay otro tipo de pruebas como las no funcionales. Dentro de las no funcionales, pues está varias como las pruebas de servicio, que es las comunicaciones que usted tiene con otro sistema. Entonces, digamos, cuando usted se comunica con un sistema, en el caso de SIGA, con PeopleSoft, usted le dice, venga, yo quiero que me envíe con estos parámetros y yo le hago una consulta, quiero que me notifique todos los productos de tal catálogo. Entonces, este tipo de pruebas van al detalle de revisarlo por servicios, o sea, por integraciones, cómo se comporta cada uno de los campos y cada una de la información que trae. ¿Listo? Exactamente. Dentro de esas pruebas también no funcionales, adicional de las pruebas de servicio, también hay unas pruebas automatizadas, que es otro enfoque de las pruebas. Las pruebas automatizadas son como este tipo de pruebas donde los flujos de negocio o de procesos ya están muy bien establecidos y definidos y yo para, ¿cómo decirlo? Como para optimizar tiempo, lo que hago es grabar este escenario, o sea, digamos que yo soy un automatizador, voy a ir a clic a vehículos,
vehículo, se muestra esta pantalla y busca un vehículo en estado tal, y lo es buscar. ¿Y Eso, esas automatizadas lo hacen con algún sistema o con usted, o un robot y el robot se encarga de hacer eso que vos estás haciendo? eso particular, las automatizadas se hacen con otros sistemas adicionales o con robots también, como pueden ser Selenium o demás herramientas para la automatización donde uno graba los escenarios y pues lo ideal es que usted luego ya el analista ya no tendría que ponerse a validar todo, sino que el analista dice, ¡pum!, correr escenario y el sistema automáticamente empieza a hacer todo el paso a paso, ¡pum! Y si encuentran algún error, pues le va a generar la respectiva alerta. ¿Sí me explico? Claro que sí. Y otro tipo de pruebas no funcionales son las pruebas de carga y estrés, que miden la concurrencia o la capacidad de soportar un sistema a cierta cantidad de usuarios. Entonces, en esas de carga y estrés, volvemos al mismo y lo que hacíamos, por ejemplo, en el reporte general. Si yo tengo dos usuarios, un usuario de Leonardo Restrepo que me genera un reporte del mes de agosto, listo, ¿cómo se comporta el sistema? Entonces yo puedo evidenciar los picos. Aquí le muestro un poco de cómo este no es, cómo se visualiza. Esta no es la herramienta, pero quiero que valide cómo uno va mirando el Claro. comportamiento del rendimiento. Esta es donde está montado SIGA, que es Azure. Esto es producción. Digamos, mire, ahorita está al tope. Ahora, Permítame un segundo. dale, tranquilo. Listo. Entonces, digamos que ese tipo de pruebas de carga y estrés son las que me permiten, como valga la pena la redundancia de su palabra, generarle como estrés a un sistema, hasta dónde el sistema es capaz de soportar una concurrencia de usuarios. Entonces yo digo, mire, es que el sistema con tal capacidad y con 100 usuarios me está teniendo picos y los tiempos y llega a un 50% de capacidad y me está teniendo tiempos de respuesta de 3 segundos, o de 2 segundos, o de 3 minutos. Pero cuando yo ya incremento en 5 usuarios, qué sé yo, si yo ya incremento en 5 usuarios, el sistema automáticamente empieza a generar errores y a esos 5 usuarios ya le genera errores y no les tiene capacidad de respuesta. Entonces, en eso se enfocan las pruebas de carga y estrés, en medir la capacidad de concurrencia de usuarios de un sistema. Claro que sí, papá. Otra tipología de pruebas que van asociadas a pruebas también funcionales son las pruebas de regresión. ¿Qué son pruebas de regresión? Son pruebas donde, digamos, usted como tal ya tiene un flujo asegurado, por ejemplo, histórico de repuestos. Yo ya aseguré ese reporte, pero por X motivo, cuando ajustaron la versión o actualizaron la versión de todos los sistemas, que usted sabe que se va llevando como un versionamiento según los cambios que se van incorporando, yo tengo que implementar una regresión rápida. En la regresión rápida, el analista, pues ya sea manualmente o con una herramienta automatizada, hace una validación de ese flujo donde le evidencia que ingresar a este servicio de taller histórico de repuestos se comporte de acuerdo al esperado, así muy rápidamente. ¿Sí? Exactamente, sí, señor. O sea que cuando yo haga Ah, cambios no se vean afectados los temas estables. Y hay otras pruebas por ahí que se llaman las pruebas de humo o pruebas SMOC, que son mucho más sencillas sí, y por ahí son mucho más sencillas y exploratorias que hacen referencia como a esa validación muy rápida del sistema. Entonces, digamos que acaben de desplegar en producción. Entonces, que solamente que yo ingrese, que tenga acceso a los servicios, que esté contestando bien los servicios, que, que me permita hacer un flujo así muy rápido, que conteste las órdenes, que conteste todo eso, ya son pruebas SMOC, como no tan detalladas, sino mucho más sencillas y rápidas. No, no, perfecto, papá. Una belleza.
¿Y Hoy en día, manejan algún tipo pues, de métrica o algún, cuando todas estas pruebas, cuando las van haciendo, me imagino que las van documentando en algún archivo como para que quede el soporte para la mesa de servicios porque son pruebas, a pesar de que son de pronto cosas de solicitudes o requerimientos de soporte, me imagino que, o no sé si simplemente hacen las pruebas y ya alguna persona les da el ok y listo. Y ya le dicen al usuario que listo, ya eso quedó, ok, vea, ya validen pues, como cuando usted me dice, listo Leo, ya eso quedó ok. eso, a ver, le muestro un poco. Dentro de los, con esta imagen, que esta imagen nos dice lo que queremos. Dentro de los, hablábamos, yo le explicaba previamente de ese esquema de desarrollo que tenía hoy en día. Bueno, que se tenía previamente o que muchas empresas aún manejan. Y lo que se manejó también en SIGA en fase 1. Luego de eso, y desde que pues ya veníamos trabajando y desde que yo adopté casi como el liderazgo del equipo de trabajo, nosotros ya nos adaptamos a marcos de trabajo Scrum, que es Claro, como esto que usted visualiza hoy en día, claro, que es cuando los papelitos, metodologías cuando ágiles. levantamos con los requerimientos con los papelitos. Exactamente, cuando levantamos todos los requerimientos con los papelitos. Entonces ya no es como un esquema así tan tradicional, se va, donde todo era por fases y que esto empezaba en el 2016 y al final al usuario se lo entregamos en el 2020. Ya Literal. no, eso ya no es así, sino que ahora uno establece pequeños objetivos por sprint o por iteraciones. Durante ese objetivo se planea, o sea, se define y se analiza, o sea, se hacen estos dos pasos, se desarrolla, se prueba y se entrega al usuario y nuevamente genera un ciclo, como se evidencia aquí. Entonces, todo lo que es el análisis y el diseño va en la planeación, la implementación, que es el desarrollo, y aquí también va implícitamente la calidad. O sea, aquí hacemos todo este tipo de las O sea, que pruebas. las pruebas se hacen en cualquier momento del sprint, por ejemplo. Exactamente. En cualquier momento del sprint, conforme pues a los entregables que nos los dé el equipo de desarrollo, y posterior se hace la revisión con el usuario, que es lo que ustedes participan en las sesiones cuando les entregamos algo, y ahí se Exacto. hacen las retrospectivas. En las retrospectivas es cuando definimos, no, tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorar lo otro, faltó ajustar eso. Y si digamos llegar a ver producto que todavía falta por ajustar, entonces nuevamente entra el mismo ciclo Exacto. para refinarse, ajustarse de desarrollo, certificarse y entregarse al usuario. Si ya todo esto fue completado y se puede dar como el aval del usuario, pues se entrega ya a producción, que es lo que hoy actualmente hacemos. Entonces, digamos que indirectamente en esa implementación, en esta certificación que hace el equipo de calidad durante la implementación, ya es mucho más rápida, porque ya tenemos una relación mucho más directa con el equipo de desarrollo y usuario final, es mucho más rápida y ya se da la oportunidad pues ¿a qué? A mitigar todo este tipo de errores y de circunstancias que cambian con el paso del tiempo, ¿cierto? Sí, señor. En cuanto a métricas o valores para medir las métricas, digamos que particularmente depende mucho del proyecto y cómo se establezca. Hoy en día, por ejemplo, en marcos de trabajo ágil, usted tiene, no sé si usted ha escuchado el término de definition of done. No sé si lo ha escuchado, Sí, yo creo que sí. que significa la definición determinada. Entonces es cuando usted establece en la historia de usuario, en una historia de usuario particular, en una necesidad particular, todos los criterios funcionales y no funcionales que debe tener el sistema en esa necesidad. El analista de calidad o la persona que certifica esto en pruebas tiene que revisar uno a uno que estos criterios se comporten tal cual a lo definido. Como una lista de chequeo. Él va mirando Sí, y va. él va revisando y va tomando evidencias. Si él encuentra alguna incidencia o algo que no está acorde al requerimiento o a la solicitud o historia de usuario, él reporta la incidencia y genera el bug o el indicador. Digamos que a nivel final, y por ejemplo que ya es un criterio
de puestas a producción que manejamos internamente, usted nunca va a entregar un producto con el 100% de calidad, porque eso es casi imposible. Claro. Pero lo ideal siempre es que tenga un estándar por encima del 95%. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significaría? Si yo hago, qué sé yo, si yo en mi revisión o en mi validación hago X escenarios o X pruebas, 10 pruebas o 10 escenarios completamente diferentes y yo en uno encuentro una incidencia, significa que ahí posiblemente estoy teniendo un indicador de calidad o de satisfacción del 90%, ¿cierto? Claro, exactamente. Entonces todo depende mucho del proyecto y de los indicadores que maneja. Nosotros a nivel interno particularmente no hacemos, o sea, sí reportamos todas las incidencias, pero nosotros lo que particularmente nos interesa es que el producto salga lo mejor posible, o sea, que no se presenten problemas en producción y que se pueda afectar al usuario final en producción, que es lo que realmente interesa. Yo no sé si la plática le ha servido. Ya. No, pero está bien, no, me está bien. Entonces, por eso le decía, indicadores, por ejemplo, si lo que quiere, ahí ya le conté un poco de cómo se hacen las pruebas y cómo se realizan y qué tipo de pruebas se realizan y cuál es el enfoque más o menos de cada uno. Si ya usted quiere ahogar en indicadores, pues ya usted puede buscar ciertos ejemplos y lo que le dicen cada uno de ellos. Por ejemplo, venga a ver qué dice estos. Cobertura, que significa cómo establecer la mayor cantidad de escenarios posibles para que se cubra, pues, como toda Como el porcentaje que vos la decías, necesidad. Exacto. exacto, como para aumentar lo más posible el porcentaje. Satisfacción del cliente, que ese es uno que nosotros medimos indirectamente con esas, con esas, ¿cómo Las se dice? encuestas. Con esas encuestas que medimos la satisfacción. Bueno, aquí estos no, pero ahí puede mirar ejemplos. Sí, no, hágale fresco, papá, que yo ya sé, lo voy mirando. No, yo quería ir a mirar a ver como desde el punto de vista de vos como Lo líder, como el importante es proyecto. esto. Lo que yo quería ir a ver así desde el punto de vista como líder del proyecto, de cómo manejan esa parte de calidad de software, ahí pues ya, no sé, me imagino que sería algo muy similar con Gata, casi o qué, lo que vos me Sí, has explicado, porque igual es digamos vos que estás en que la célula. sí, digamos que nosotros a nivel interno, como lo mencionaba, para nosotros, nuestro criterio como tal de calidad es que la historia de usuario o las validaciones y el desarrollo final cumpla como tal con lo que se solicitó o con lo que se definió, que es lo que usted define en una historia de usuario. Por eso no sé si hay veces recuerda que Yui les dice que les diga tal cual como usted lo quiere, que usted de hecho hizo el Exacto. ejemplo para prefactura. Entonces, Sí, usted claro. tal cual lo que usted escribe, nosotros lo copiamos aquí. Y nosotros Exacto. dijimos, tiene que funcionar tal cual como Leo lo pidió. Entonces, si a nosotros nos cumple eso, estaría bien. Si no, pues ya toca empezar a reportar las respectivas incidencias. No, perfecto, Ángel, no, una belleza, hermano. ¿Listo? No, qué Bien. detallazo, hermano. Ahí le conté un poquito de cómo se había construido en fase uno y cómo lo estamos construyendo. Esto no me gusta. Esto ya, por eso fue que el SIGA tuvo tantos problemas. Pero lo bueno es que ya el Sega 2 pues, se construyó con la metodología ágil, entonces eso ha hecho que por eso nos ha rendido tanto de este año y medio Sí, prácticamente con sí, Sega 2. totalmente. Por eso es que ahorita ya vamos avanzando. Y todos los requerimientos que se van pidiendo, todos los están sacando prácticamente de inmediato y son requerimientos Ujú. grandecitos. Ah, no, Ángel, no, qué detallazo, hermano. Yo era para que me haga estas duditas que son como para la universidad y para una cosita que estamos haciendo. Y no, yo le lo agradezco demasiado, papá. Ahí Ah, bueno. muchas gracias por su tiempo, ¿Y hermano. Yo sé que y mejor leíto dicho. en qué está? ¿En la ingeniería? Y terminando ingeniería de software, hombre. ¿Y cuánto le falta? Me falta este resto de semestre. Voy apenas empecé el octavo. Son Ah, pero 10. ya Todavía me falta el casi. año entrante.
pero ya casi corona. ¿Para qué? Para irme a traer con usted allá. Ah, no. Ahí sí, toca decirle a Y ya se Pablo, me varado. No, toca decirle a mentiras. Pablo, No, toca ve. decirle a Pablo, espéreme 2 añitos que Leo ya sepa desarrollar y hacemos los desarrollos del SIGA. No, mentira, no, sino que yo ya vengo estudiando desde hace un milenio, hermano, y apenas estoy terminándola, ¿no? Y esta vez sí la vamos a terminar, hermano. No, Ángel, qué dicho, hermano. Listo, no, con todo gusto. Qué Ahí, pena ahí la intervención. yo de unas brevecitas, sino que yo quería como esa explicacióncita así como las haces, pero ya con eso no lo molesto más, hermano. Listo. Tranquilo. Muchísimas gracias, Leo. Te lo Quedamos ahí agradezco, hablando. hermano. Bueno, No, bien. pues, chao.